Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Seguimos en nuestro estudio del libro de los Hechos, predicaciones expositivas que estamos haciendo del libro completo. Vamos ya por el capítulo 2 y corresponde estudiar el día de hoy los versículos 14 al 21. Hechos 2, 14 al 21. Amén. Dice así la palabra del Señor, Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el pasaje que tenemos para el día de hoy. Habrá cosas, mis hermanos, que se nos queden para el comentar para la próxima, el próximo domingo, porque es un pasaje muy rico y, ¿verdad? No creo que nos vaya a dar tiempo de abarcar todo lo que él conlleva. Pero roguemos al Señor que lo que pueda ser abarcado de hoy sea de bendición para nuestras vidas. Hagamos un pequeño repaso, como dijo David en la mañana, más pequeñito, vamos a tratar de hacerlo, de lo que vimos la semana pasada, para poder tener un contexto más claro de lo que vamos a ver el día de hoy. Recordemos que teníamos a los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos del Señor esperando la promesa, ¿verdad? Estaban ellos esperando la promesa que les había sido dada cuando llegó el día. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Estaban ellos como unánimes juntos. Eso es algo bien importante que recalcamos, que ellos estaban esperando en un solo ánimo y estaban todos juntos ahí esperando la promesa del Señor. Eso ocurrió cuando dijimos también el día de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés llegó y se da el cumplimiento de la promesa con la venida del Espíritu Santo. Esto ocurrió, dijimos, de repente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos también, recalcamos en cuanto a eso, de que a pesar de que ellos están esperando, ocurre en un momento que no estaban listos para eso? O sea, que no es que no estaban listos, sino que no esperaban que fuera en ese momento. Les ocurrió de repente. A pesar de que el Señor les había dicho que fueran y estuvieran ahí en actitud de espera, aún así los toma de repente, porque así lo dice el pasaje. Y esto es algo que explicaba Kistemaker, que decía un aspecto importante en la venida del Espíritu Santo es lo repentino de su aparición. Aunque tal dice, como fueron instruidos, los discípulos se quedaban en Jerusalén precisamente esperando el derramamiento del Espíritu, su repentina manifestación sorprende a todos. Y dijimos que esto tiene un paralelo con lo que va a ocurrir en la venida del Señor, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, pero cuando venga va a ser así también, de repente. Así como ocurrió esta del Espíritu Santo, así será la venida de nuestro Señor. Por eso tenemos que estar listos para ello. Tenemos que estar preparados para esta venida. También vimos que llegó un estruendo, ¿verdad?, del cielo, que era un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y que fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos algo que ocurrió muy llamativo, que es lo que va a dar pie a la exposición del día de hoy, y es que empezaron a contar o a hablar las maravillas de Dios en otras lenguas, ¿verdad? Tratamos de explicar con claridad que esto se refería a idiomas. Eso era claramente idiomas. ¿Por qué? Porque
la sorpresa de ellos es que un grupo de galileos, ¿verdad? Hablándolos con cierto desprecio, ¿verdad? Como con cierto menosprecio a esta etnia, decían que como un grupo de galileos iba a estar hablando las maravillas de Dios en los idiomas en los que ellos habían nacido, ¿verdad? Y teníamos gente de varias nacionalidades, eran judíos que estaban esparcidos por varios lugares del mundo. Otro punto que quería recordarles es que, a pesar de que parte de la audiencia dice, todos estaban atónitos y perplejos, y algunos se preguntaban diciendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto que está pasando? O sea, ¿cómo se puede entender esto que estamos viendo y oyendo? ¿Verdad? Que este grupo de personas estén haciendo esas manifestaciones, pero que hubo otro grupo de personas que lo que se empezaron a burlar. Dice, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Lo que están es borrachos. Entonces vean cómo tenemos un grupo de personas conformado por dos clases de audiencia, ¿verdad? O sea, es un mismo grupo que todos están oyendo y viendo lo mismo. Y uno lo que se preguntan es, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo tengo que entender esto que está pasando? Pero hay otros que lo que hacen es burlarse y decir, están llenos de mosto. Dijimos que esto es lo mismo que pasa con el Evangelio. Usted le va a predicar el Evangelio a un grupo de gente. Habrán unos que el Señor quebranta ese corazón, se rompe ese corazón de piedra ¿verdad? Le pone el Señor un corazón de carne y se ve lo pecador que es ante el Señor, ¿verdad? Y se arrepiente, pero otros más bien va a endurecerse aún más, acumulando ira para el día de la ira. Para uno será olor de vida para vida y para otros será olor de muerte. ¿Ok? Básicamente eso es lo que quería recordarles de la predicación de la semana pasada. Pero entonces, vean que el grupo que dice que lo que están es llenos de mosto, que lo que están es borrachos, da pie para que Pedro inicie lo que vamos a ver en esta exposición, y mayormente vamos a ver ya la predicación el próximo domingo. Veamos lo que dice Hechos 2, 14 y 15. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Entonces vean que Pedro lo que inicia es refutando el hecho de lo que ellos acaban de decir, que están ebrios. Dicen, no señores, esto no es así, ellos no están ebrios. Y Pedro dice que levanta su voz, alza su voz y les dice, esto sea notorio, o sea, pongan atención a lo que les voy a decir. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Vemos en el versículo 14 que dice que Pedro, junto con los otros 11 apóstoles, se dirige a la multitud que estaba conmocionada por el estruendo y por oír a un grupo de galileos hablando las maravillas de Dios en otros idiomas. Para los que no estuvieron el domingo pasado, los galileos eran vistos como un grupo de personas, digámoslo así, les tenían cierto menosprecio. No veían algo bueno en los galileos. Entonces les sorprendía que un grupo de galileos estuvieran hablando en las maravillas de Dios en otras lenguas que no eran la de ellos. Según Kistemaker, vean qué interesante, la expresión se puso en pie, que dice el versículo, no significa que se haya levantado, que estuviera sentado y se levantó, sino que el sentido es que enfrentó a la multitud. O sea, es como que toma y se enfrenta a esa turba que está diciendo que lo que están es borrachos. Entonces, él enfrenta a esa multitud. Por eso dice que él alza la voz y se enfrenta a ellos. Esto es una acción que podemos pasar por alto en una lectura rápida, como en un pasaje como este. O sea, pues no le prestamos suficiente atención. Acá vemos una muestra de la unidad de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque vea que dice que Pedro, junto con los 11 apóstoles, se dirige a la multitud. ¿Verdad? Vean la lectura como empieza. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Entonces, si él está tomando esa actitud de enfrentar, no un enfrentamiento bélico, ¿verdad? Sino que es hacerle frente a la situación. Se para valientemente a hablar con ellos, pero no está solo. Dice que los 11 lo hicieron con él. Entonces vea que el mismo sentido de unidad sigue dándose. Están unánimes juntos. Están actuando como uno, como un cuerpo. Y es algo que es muy bonito para seguir el ejemplo como iglesia.
Los apóstoles se pusieron de pie como uno solo para dirigirse a la multitud. Eso requiere valentía, considerando que la multitud pudo haberse comportado de forma hostil. Yo no sé a cuánto les ha tocado hablar con un grupo de gente, ¿verdad? En estado, que se están burlando de lo que está sucediendo, o que están no en una forma amistosa. No es tan sencillo, ¿verdad? Le toma a usted cierto análisis, ver si usted se va a tomar ese atrevimiento, ¿verdad? De hablarles a ese tumulto. Esto requiere valentía, como les dije. Esta era la misma multitud que probablemente gritó que dejaran libre a Barrabás y que crucificaran a Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque después Pedro les va a decir, ustedes mataron al autor de la vida, ¿verdad? Esto requiere valentía. Podrían haberlos lastimado o inclusive haberlos matado, pero bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo se levantaron y proclamaron el mensaje del Señor con valentía y con poder. Pedro se dirige a todos los que están allí reunidos, incluidos los de Judea, los que habitaban en Jerusalén, otros judíos que habían emigrado allí desde la propia tierra donde vivían ellos, reunidos allí en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Pedro levanta la voz por encima del ruido de la multitud y se dirige a ellos y les dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis. No, señores, ustedes están equivocados. Estos no están ebrios como ustedes están queriendo inferir de esto. Esto en respuesta a aquellos de la multitud que acusaron a los discípulos de estar ebrios cuando los escucharon hablando las maravillas de Dios en lenguas extranjeras. Que vean ustedes qué extraño, o sea, vea hasta dónde puede llegar el endurecimiento del corazón. Les decía también la semana pasada que las personas prefieran pensar que alguien está ebrio, y al estar ebrio es capaz de hablar un idioma que no dominaba. O sea, no tiene ninguna lógica. Pero con tal de burlarse del evangelio, van a decir ese tipo de insultos. Ellos endurecieron sus corazones contra las maravillas de Dios y decidieron rechazarlas, tal como lo habían hecho cuando escucharon a Jesús predicando el evangelio. ¿Qué decían de Jesús? Echa esos demonios fuera por Belcebú. Demonio tiene. Este es un samaritano, le decían en algún momento. Luego Pedro continúa dando pruebas de que ellos no están borrachos, de que ellos no están ebrios. Una de las pruebas que da Pedro es que no puede ser que estén borrachos porque es apenas la hora tercera. Entonces, digamos que, sobre todo en este país, ¿verdad?, que hemos visto personas ebrias a toda hora, uno podría pensar que ese es un argumento muy débil, ¿verdad? Porque entonces uno podría decir, si yo he visto gente ebria desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana y todo, ¿verdad? Pero vean qué interesante, tenemos que entender el contexto judío. Aún en nuestro país, digamos, ver un grupo grande de gente ebria a esa hora es difícil, o sea, no es tan fácil. Usted ve uno o dos borrachitos, ¿verdad?, que andan por ahí, pero ya un grupo tan grande como la gente que estaba ahí, que estaban juntos, que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, sería muy raro ver a tanta gente ebria a eso de las 9 de la mañana, 9 o antes de las 9 de la mañana, puede haberse tratado esta hora tercera. Pero los judíos a esa hora ni siquiera habían desayunado. O sea, ellos la primera comida que iba teniendo un judío era como para el mediodía, según se ha registrado en libros de historia. Otro elemento a considerar es que ese era un día festivo. Era Pentecostés, ¿verdad? Entonces, habían temas religiosos de por medio. O sea, menos iban a estar borrachos un día de una fiesta religiosa. Entonces, eso era un argumento fuerte que Pedro les estaba esgrimiendo. Lo primero que hizo Pedro fue corregir el error. Vean que a Pedro le hacen dos comentarios, el auditorio que está viendo eso. Primero hablan los que quedaron sorprendidos y le dicen, ¿qué quiere decir esto? Pero el otro grupo lo que dijo es, están borrachos, están llenos de mosto. Y lo primero que Pedro ataca es el error. O sea, él se dirige, él no empieza a explicar qué es lo que pasó. Primero ataca el error, para decirle, no, ellos no están borrachos. Pero entonces ya vamos a ver en los versículos siguientes que ahora sí Pedro va a decir qué es lo que está ocurriendo, qué es esto que está pasando. Y este mensaje, estamos viendo ya cómo comienza esa labor de dar testimonio, de ser testigos. Hasta ese momento los apóstoles no habían predicado de esa forma.
Ahora está parado ahí, delante de ellos, y dando testimonio de lo que él ha visto y oído, de lo que él sabe, de lo que él aprendió del Señor. Le está diciendo Pedro, estos no están borrachos, lo que está pasando es esto. Dice Hechos 2, 16 al 21, no están ebrios, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo que dijo Joel. Esto que está pasando es lo que ha dicho Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la introducción al sermón que veremos la próxima semana. Pero vean lo que Pedro le está diciendo, no es que están ebrios, lo que está pasando aquí es lo que dijo el profeta Joel. La dificultad que tiene este pasaje es que ha sido visto dependiendo de las presuposiciones que tiene cada persona. Entonces, esas presuposiciones tienden a anular el elemento esencial que se está viendo en este pasaje. Por ejemplo, nuestros hermanos pentecostales van a centrarse en el tema de las visiones, los sueños, las profecías, ¿verdad? Todo lo que habla aquí, de lo que va a ocurrir en los postreros días. Las personas que lamentablemente han abrazado la herejía del preterismo total, lo que van a centrarse aquí es que este día donde se van a ver estos prodigios en el cielo, las señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, se va a referir a lo ocurrido en el año 70, ¿verdad? Y que esto es el día del Señor que habla ahí, grande y manifiesto, porque todos los entran con su forma de interpretar estos pasajes. Sin embargo, vamos a tratar de ver qué es lo que quería decir Pedro en este momento cuando decía esto es lo que dijo Joel, esto que ustedes están viendo es lo que dijo Joel. Así que pido el auxilio del Espíritu Santo y del Señor para que podamos nosotros tratar de ver el sentido más natural de este pasaje, sin tratar de forzarlo. No son pocas las personas que dicen que si ellos vieran un gran milagro, creerían en Dios, ¿verdad? Hay gente que dice, mire, si yo viera algo que realmente fuera salido de lo natural, yo creería en el Señor. Si el Señor hiciera esto, yo creería en Él. Eso se nos parece mucho al argumento que usaba el hombre rico, ¿verdad? Cuando estaba en el tormento y le decía a Abraham, manda a Lázaro que primero le pide que moje, ¿verdad?, su dedo en agua y que porque está en tormento. Cuando le dicen, no se puede, no puede pasar de allá para acá, le dice, bueno, dígale que vaya y hable con mi familia. Y Abraham le dice, no, eso no va a ocurrir. Le dice, no, Abraham, es que si alguien de los muertos va y revive y les habla, ellos no van a venir a un lugar como este. Y Abraham le dice, no, miren, aunque vaya alguien de aquí, de los muertos, no van a creer. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Y cuando hablaba de Moisés y los profetas era la Biblia. Entonces la gente cree que si ve algo extraordinario, van a creer. Desean que Dios haga algo poderoso para que la gente pueda verlo como Señor, algo que los deje completamente convencidos del gobierno soberano de Dios. Sin embargo, un pasaje como este que nosotros estamos estudiando nos deja convencidos de que es una locura esto que estas personas están pidiendo. ¿Por qué? Porque literalmente personas de todo el mundo fueron testigos de un momento tan majestuoso y su corazón los movió para convencerse de que a las 9 de la mañana esta gente lo que estaban era borrachos. Ven el milagro que está ocurriendo ahí y lo que ellos piensan es, están borrachos. ¿Cuál es el milagro más grande que podemos presenciar nosotros en el mundo? Haciendo aquí un paréntesis. Es precisamente lo que Abraham le dijo al rico en la parábola, ¿verdad? Ahí está, en Moisés y los profetas. Véanlos a ellos. Esa vieja historia que tenemos ahí es la que hoy en día nos trae esa buena noticia. Esa buena noticia. Y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento se apuntaba a lo que estaba ocurriendo ahí en ese momento, ¿verdad? Cómo el mismo Cristo, ¿verdad?, se lo decía a sus discípulos, mira, era necesario que ocurriera todo lo que estaba en los salmos, en Moisés, en los profetas, y que se hablaba acerca de mí. Y el mismo Cristo también les había prometido que lo que ellos estaban viendo
Era una promesa que él les había dado que iba a ocurrir. Y vemos cómo se va a reforzar también aquí desde lo que apunta Joel. El milagro en este momento no fue que Dios se revelara audiblemente y visiblemente al mundo en general, sino que eligió revelar su mensaje a través de un grupo de personas que normalmente serían vistos como algo inferior, totalmente invisibilizados, descartados por el mundo, como lo eran los galileos. Es un desafío para cada uno de nosotros considerar cómo hemos respondido a la obra de Dios en nuestras vidas y a la responsabilidad que eso conlleva. Vemos el privilegio y la maravilla de la gracia. Estamos viviendo el llamado del discipulado en respuesta a la gracia de Dios, confiando en el poder del Espíritu Santo. Veamos un momento el caso de Pedro. Pedro, no hacía mucho tiempo atrás, le preguntaron si era seguidor de Jesús, ¿verdad? Le había preguntado, ¿usted es uno de ellos? No lo conozco, no lo conozco. Y dice que al punto que él tuvo que empezar a maldecir, ¿verdad? De hablar feo, porque le decían que aún su forma de hablar lo delataba. Sin embargo, ahora, debido al poder del Espíritu Santo, Pedro se enfrenta a los burladores con la verdad de Cristo. Él está enfrentando, está puesto en pie y está defendiendo con la palabra del Señor que lo que está ocurriendo es lo que decía la palabra profética. Haciendo aquello a lo que había sido llamado, dar testimonio de Jesús. Pedro se pone en pie y no toma en cuenta, los desprecios del mundo. La obra encomendada a los discípulos ya había comenzado, pero más personalmente vemos la transformación en el apóstol Pedro, quien pasó de ser un negador a convertirse en un proclamador. Pasó de ser un negador a convertirse en proclamador. Había sido transformado por la gracia de Dios y fortalecido por la presencia del Espíritu Santo. Lucas incluye en su tratado al menos 19 sermones, en especial pronunciados por Pedro y por Pablo. Esto lo vamos a estar viendo acá en este estudio. Estos juntos van a formar como el 25% de todo el libro. No podemos pensar que todos estos sermones están completos, sino que son síntesis de esos sermones. ¿Cómo sabemos eso? Dice Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces vean que no están todas las palabras ahí. Es con esto que les acabo de poner y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sin embargo, lo que contienen es suficientemente preciso como para que conozcamos las bases doctrinales sobre las que los primeros cristianos fundaron su fe. Ahora sí, retomemos el tema. ¿Qué es lo que Pedro dice con respecto a Joel? Él dice que esto es lo que dijo Joel, lo que dijo el profeta Joel. Y luego continúa citando Joel 2, del 28 al 32. Eso es lo que Pedro cita en ese momento. Y Pedro va a predicar acerca del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Va a exponer, ese pasaje, lo va a citar, ese pasaje. Él no se preocupa por sacar a la gente de la confusión procurando explicar el pasaje de Joel. Simplemente lo cita. O sea, él dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Es más, leamos nuevamente el pasaje para que veamos lo que dice. Dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Como les digo, simplemente cita el pasaje porque su deseo es hacer comprender a los presentes el alcance del pasaje de la parte final, donde dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que él va a dedicarse a explicar en el sermón que vamos a estar viendo la próxima semana, si el Señor lo permite y nos da vida. La verdadera razón de los sorprendentes fenómenos presenciados por la multitud era el cumplimiento de la profecía de Joel que muchos judíos devotos habían anhelado ver cumplida. ¿Por qué? Porque esa profecía hablaba de la venida del Mesías y muchos anhelaban que esa profecía se cumpliera.
Es posible que en aquel momento Pedro no entendiera plenamente las implicaciones de que el Espíritu Santo se había derramado sobre todo el género humano. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, cuando sigamos en el estudio de Hechos, que Pedro se sorprende de que también los gentiles, ¿verdad?, estén incluidos en ese plan. Cuando él ve, tiene aquella visión, ¿verdad?, y se le dice mata y come, entonces él va a entender, el Señor le va a revelar en ese momento de que él no hace acepción de personas. Sin embargo, como veremos más adelante, Lucas va a dejar claro que tal derramamiento incluye también a los gentiles. Por el Antiguo Testamento sabemos que el Espíritu Santo estuvo presente antes de Pentecostés, pero siempre en forma temporal y para propósitos especiales. Hay una explicación de Sproul muy bonita, muy buena, donde él dice que obviamente el Espíritu Santo obraba en las personas salvas del Antiguo Testamento. O sea, si el Espíritu Santo no regeneraba la vida de alguien, no iba a ser salvo. Pero esa presencia especial para obras, ¿verdad?, que el Señor hacía puntualmente, era que había una presencia especial sobre ciertas personas, ¿verdad? Vemos el caso de Sansón, cuando, ¿verdad?, se da aquel que derriba, ¿verdad?, todo la casa y las acciones que hacía, ¿verdad?, cuando derrotaba a sus enemigos. Pero hay un caso que a mí me gustaría traer a colación para que podamos entender de qué nos está hablando Joel. Porque si no lo vemos así, no vamos a entender de qué nos está hablando este pasaje. Entonces voy a rogar su paciencia y le voy a pedir que por favor vayamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vean leamos este capítulo, o al menos gran parte de los versículos de este capítulo, porque es algo que ejemplifica muchísimo también ¿verdad?, el cómo nos comportamos como esta humanidad de duro corazón. Pero vamos a ver algo que ocurrió aquí con el Espíritu Santo. Dice Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Tenemos un pueblo que viene y está quejándose contra Dios. Algo que lamentablemente no fue una ni dos, ¿verdad?, veces que pasó con el pueblo de los hebreos, pero también ocurre muchas veces en nuestra vida. El pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Están ahí, el Señor los ha alimentado y ahora quieren carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Vean, este pueblo que el Señor los liberó, ¿verdad?, ahora llora porque ellos quieren volver a tener el pescado, quieren volver a tener los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vean la falta de agradecimiento con la provisión de Dios. O sea, solo este maná tenemos, pero ese maná había sido dado por Dios y ellos se están quejando de la provisión de Dios. Dice el 10: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Ya Moisés también cargado, ¿verdad?, de tener un pueblo tan malagradecido bajo su dirección. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo tú en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Vean qué pasaje más duro. Tenemos un pueblo ¿verdad?, que está en una queja de la provisión de Dios, ahora quieren algo mejor según ellos. Pero tenemos a Moisés también quejándose de lo duro que es llevar este pueblo a cuestas, ¿verdad?, y diciéndole que casi que mejor quisiera morirse.
es lo que está diciendo. Versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y aquí quiero que pongan atención, dice, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios le dice, escoja 70, tráigalos acá, y ese espíritu que está en usted, yo también lo voy a poner en ellos. Ven que Moisés tenía el Espíritu Santo, lo estaba fortaleciendo para llevar esa carga del pueblo. Pero ahora el Señor va a dar esa gracia también a otros 70. Versículo 18, pero al pueblo dirás, ojo lo que le pasó al pueblo, santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero vean lo que dice Dios, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Yo les voy a dar carne, pero no se la voy a dar un día, 2, 3, les voy a dar un mes, hasta que se les salga por la nariz, dice el Señor, de estar comiendo carne. Vean lo duro que es y lo que tenemos que tener cuidado cuando nos quejamos contra el Señor. Ahorita van a entender por qué estamos hablando de este pasaje. Versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo entrar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron y no cesaron. Estos 70 empiezan a profetizar y no cesar. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Vean qué interesante. Estaban en la lista, no llegaron, pero empiezan a profetizar en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. O sea, le lleva la noticia, ¿verdad? Ahí no tenemos, ¿verdad? Nada de que pudo mandar un mensaje ni nada, sino que el joven corre y le dice a Moisés, están profetizando en el campamento, Eldad y Medad. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, versículo 28, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Señor, vaya, pare eso, impídenselos. Y Moisés le respondió, y este es el versículo que quiero que entiendan. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Vean lo que le dice Moisés. Usted se preocupa porque ellos están profetizando ahí en el campamento y que puedan estarme, ¿verdad?, quitando ahí parte de lo que a mí me corresponde. Ojalá todo el pueblo pudiera profetizar. Es lo que le está diciendo Moisés. Eso es de lo que está hablando Joel. Ese deseo tan grande que tenía Moisés, que él dice, si Dios tuviera esa misericordia de que ojalá todo el pueblo pudiera profetizar, sería una bendición más bien. Sería algo bueno, Josué, no es algo de lo cual usted tenga que preocuparse, eso sería algo excelente que sobre el pueblo pudiera caer, el que tengan todos el Espíritu. Esto es un anhelo que tenía Moisés, no es una profecía. Ese es el anhelo que él le manifiesta a Josué. Sería una bendición. Vean cómo lo percibe Josué. Josué lo percibe como algo peligroso, ¿verdad? Que como que pudieran estársele metiendo, digamos, a Moisés en lo que él estaba haciendo. Pero cuando Joel lo dice, sí es una profecía ya.
Esto es lo que va a ocurrir en los postreros días. Esto es lo que va a pasar en los postreros días. Recordemos que antes del día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban mirando a Jesús ascendiendo, Dios les había dicho que recibirían poder. Después de eso, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, lo que está sucediendo en el día de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu de Dios sobre una comunidad creyente reunida. Es muy similar a lo que estamos viendo aquí en Números 11. Están los 70 ahí y está cayendo ¿verdad? El Espíritu Santo sobre ellos, está descendiendo sobre ellos. Es muy parecido a lo que estaba pasando ahí. La clave es que cuando Moisés escuchó la queja de Josué, le dijo: Josué, ¿tienes tus celos por causa de mí? Dijo: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiese su espíritu sobre ellos. Así que lo que Moisés está diciendo es: no deberías estar celoso de lo que está pasando aquí, porque Dios ahora ha ampliado la distribución del poder del Espíritu Santo en más gente. Hay más gente con el poder del Espíritu Santo. Es un deseo de Moisés. Deseo que de su espíritu, que de su espíritu a toda gente no. Sí, más bien Moisés lo que está diciendo es: ojalá no fueran solo 70, ojalá fuera a todo el pueblo. Y ese fue el ruego de Moisés, esa fue su oración. Como les digo, no es una profecía, sino que es su deseo. Ese ruego de Moisés, como les dije, se convirtió en una profecía más adelante, como lo escribe el profeta Joel, que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Esto fue un glorioso énfasis en el día de Pentecostés. Bajo el pacto antiguo, ciertas personas fueron llenas con el espíritu en ciertos tiempos para propósitos específicos. Ahora, en los postreros días, Dios profetizó a través de Joel que él derramaría su Espíritu Santo para que todo aquel que invocara el nombre del Señor, incluso siervos y siervas, fuera salvo. Los postreros días empezaron con la aparición de Cristo. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Cuando Cristo ya está acá en la tierra, desde ahí están ya los postreros días. Y serán consumados esos postreros días con su regreso. Esa es la forma correcta de entenderlo. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, la escatología cristiana o la doctrina de los últimos tiempos muestra una tensión y un balance en el Nuevo Testamento. También lo he dicho antes que los tiempos finales ya comenzaron, pero todavía no es el fin. Ya comenzaron, pero no han terminado. Es el ya, pero el todavía no, ¿verdad? Que hemos mencionado en varias ocasiones. Pedro vio el cumplimiento de la profecía de Joel en el día de Pentecostés. Lo vio como el inicio del fin, sabiendo que todavía no venía el fin inmediato en el cual la luna se convertiría en sangre. Esto último haciendo referencia a que al final de los últimos días habrá un juicio que se describe como el día del Señor grande y manifiesto. Eso está en el versículo 20. El día del juicio al final del mundo, en el fin del mundo, que se retrata en la mente de los oyentes haciendo uso de fenómenos cósmicos, ¿verdad? Que lo precederán, tiene eco en el Apocalipsis. No vamos a tener tiempo de verlo ahorita, pero pueden ver capítulo 6, versículos 12 a 14, capítulo 8, versículos 5 al 7 y capítulo 20, versículo 9. Pero los creyentes no tendrán que temer a ese tiempo. ¿Por qué? Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No nos tiene que asustar nada de eso que está diciendo ahí. Tenemos que anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros estamos ya libres de ese juicio. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Para el incrédulo, ese día significará castigo eterno. Recuerden siempre lo que expusimos cuando expusimos la parábola del trigo y la cizaña y cuando expusimos la parábola de la red barredera, ¿verdad? Teníamos el trigo y la cizaña sembrados en un mismo terreno que era el mundo, y cuando los labradores quisieron hacer la separación, el dueño del terreno les dice: no, a ustedes no les toca hacer esa separación. Eso lo harán alguien más al final del tiempo. Y cuando Jesús explica la parábola, dice que en el fin del siglo sus ángeles vendrán y separarán el trigo y la cizaña. La cizaña será echada en el fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, y el trigo será puesto en el lugar que no es el castigo eterno, ¿verdad? Van a estar en gloria con el Señor. Igual pasará con la red barredera. Va a sacar toda clase de peces
y lo podrido será echado fuera y los demás estarán en el gozo de su Señor. Para el incrédulo, como les digo, esto será castigo eterno, pero para el cristiano significa salvación en la presencia del Señor. La profecía de Joel sobre la venida del Espíritu y el fin del mundo no carece de esperanza. Termina con la esperanza más grande. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Pero vamos a explicar eso la próxima semana. Como les digo, ¿verdad? No se pierdan estas exposiciones para que vayamos juntos sacándole mucho provecho al libro de los Hechos. De ahí la pregunta que debemos hacernos: ¿estamos llamando al mundo a conocer nuestra esperanza en el mismo nombre? Todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. ¿Qué tanto estamos promoviendo que los demás conozcan ese nombre? Si somos seguidores de Jesús, es decir, aquellos que hemos invocado el nombre del Señor, entonces debemos testificar la palabra de Dios. Para los discípulos, la espera había terminado y el trabajo había comenzado. ¿Se acuerdan cuál era el trabajo que tenían que hacer? Ser testigos. Y me seréis testigos, les dijo el Señor. Cuando recibieran poder, ¿verdad? Que ellos iban a ser testigos en toda Judea, pero después en todas las partes del mundo. El Espíritu Santo que estuvo obrando el día de Pentecostés todavía está obrando el día de hoy en el cuerpo de Cristo, pero también está obrando en cada uno de nosotros en forma individual, con el mismo fin: testificar de Jesús. Los discípulos esperaron la venida del Espíritu Santo y cuando Él vino, fueron impulsados a testificar del señorío de Jesús, tanto en palabra como en obra, y ese es el modelo de todo ministerio fiel hoy en día. Vemos a Pedro, que ahora es testigo, ahora está testificando. Es que yo creo que no nos maravillamos suficientemente si no logramos entender que esa fue la primera exposición ya como iglesia, ¿verdad? Donde ellos están defendiendo el Evangelio. Antes de eso, ellos eran seguidores de Jesús, escuchaban a Jesús exponer las enseñanzas. Ahora Pedro valientemente se para delante de esa multitud y está defendiendo con la palabra del Señor, está sacando la profecía de Joel y dice: esto es lo que estaba profetizado por parte del profeta Joel. ¿Cuál es nuestra esperanza en un mundo sin esperanza? El nombre, persona y obra de Jesús. Así es que asegurémonos de que sea el nombre que profesamos y el nombre que proclamamos en el poder del Espíritu Santo, para que el mundo que nos rodea reconozca la belleza y la esperanza de la vida que hay en Él. Sigamos adelante con la obra del reino, confiando en el Espíritu Santo, a donde Él nos guía, mientras buscamos la dirección de Dios a través de la oración, la adoración y su palabra. Ahora, esta es una introducción nada más al sermón que veremos la próxima semana, pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? ¿Qué le podemos sacar para nuestro propio provecho hoy en día aquí en la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela? El Espíritu Santo sigue siendo el que nos capacita para crecer en santidad y nos da el poder que necesitamos para ser testigos de Jesús ante todos los que nos rodean, incluso en los confines de la tierra. Esto es lo que dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tenían que hacer los discípulos y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Como dije al inicio del sermón, es ese poder del Espíritu Santo el que fortalece al apóstol Pedro, quien pasó de ser un negador a convertirse en un proclamador. Recordemos eso, de negador a proclamador. Había sido transformado por la gracia de Dios y fortalecido por la presencia del Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero tiene el Espíritu de Cristo. O sea, no hay un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Romanos 8, del 8 al 9, dice lo siguiente: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tener al Espíritu Santo es sinónimo de ser cristiano, y viceversa, ser cristiano es tener al Espíritu Santo. David nos enseñaba hoy en la mañana un versículo muy interesante, del cual la traducción sí tenía. Hermano David, ¿cuál es el versículo? No, el número del versículo. 16. Vean lo que decía nuestro hermano en la mañana. Digo pues,
leído en la versión de la Biblia de las Américas, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Decía nuestro hermano que es el que tenga el Espíritu Santo, ¿verdad? Que está lleno, ¿verdad? Que está trabajando en esa llenura del Espíritu, no va a complacer los deseos de la carne. Es a través de eso que no va a complacer los deseos de la carne. Y aquí estamos leyendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si el Espíritu Santo no está en una persona, difícilmente va a poder luchar con los deseos de la carne. No va a poder, no va a querer. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, una persona que no es creyente no va a tener el Espíritu Santo. Y aquí también le quiero decir algo. Si usted está entre esos que aún no tiene el Espíritu Santo porque usted no ha creído en Cristo, este es el momento en que usted le clame al Señor por misericordia. Usted necesita salvación. Usted necesita poder reconocer que usted por sus fuerzas y por lo que usted ha hecho, usted no es capaz de presentarse ante Dios y poder decir, sí, Señor, yo tengo el mérito suficiente para poder, si muero hoy, ir delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque no tiene ese regalo de gracia, ese regalo carísimo que compró el Señor Jesucristo con su sangre. Cristo murió por nuestros pecados. Usted no puede pagar el precio tan alto que usted le debe al Señor por la forma en que usted se ha comportado. Solamente Cristo, con su vida, con su muerte, con su resurrección y con su venida, cuando venga por nosotros, es el que ha pagado ese precio tan elevado. La buena noticia es que aún hay gracia, aún está abierta la puerta. Clame al Señor por misericordia. Venga a su Padre. Si usted está revolcándose en ese lodo todavía, sepa que el Señor tiene misericordia para usted. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Todos nosotros cristianos dotados por el Espíritu, como acabamos de ver que no existen cristianos que no lo tengan, debemos de forma constante tener presente la amonestación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. En el versículo 18, ¿qué es lo que él dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien que, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Entonces los cristianos, en cierto modo, tenemos el Espíritu, pero anhelamos ser llenos del Espíritu. ¿Me entienden? No es como lo perciben los pentecostales, ¿verdad? Y cuando digo esto, no estoy burlándome de ellos ni hablando mal, es nada más una concepción que siento que es errónea la luz de la palabra de Dios, esa segunda bendición que llaman ellos de ser bautizados con el Espíritu y hablar en lenguas angelicales, ¿verdad? Que es lo que ellos consideran. Entonces, eso no es lo que está hablando esto. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice que sean llenos del Espíritu? ¿Cómo se hace? En el mismo versículo 19, Pablo dice cómo es. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Así usted busca ser lleno del Espíritu. O como lo pone todavía más específico, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lea la Biblia, exhórtese ahí unos a otros con los hermanos, sea fiel en la asistencia aquí a escuchar la palabra del Señor, cante himnos, cánticos espirituales, salmos, y usted va a crecer en esa llenura del Espíritu Santo y va a poder luchar más fácilmente contra los deseos de la carne. Si el Señor lo permite, mis hermanos, continuamos la predicación de este pasaje el próximo domingo cuando veamos más específicamente el mensaje, ya el sermón que Pedro va a dar, donde él va a desarrollar la idea de que el que invoca el nombre del Señor va a ser salvo. Oramos. Padre bendito, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, presenta dificultades en algunos momentos, pero muchas de ellas las fabricamos nosotros. Vemos en este pasaje que la noticia, la alegría era, Señor, que ya el Santo Espíritu podía venir sobre toda carne. Ancianos, jóvenes, siervos, niños, jóvenes podían recibir el Espíritu Santo y ya no solo un pequeño grupo de personas. Tu iglesia, Señor, tiene esta enorme bendición de tener al Consolador que Jesucristo mandó. Te damos gracias porque esa es la bendición de poder contar con la guía del Espíritu Santo mientras estemos acá en la tierra, que nos va a convencer
de pecado, de justicia y de juicio, que nos va a guiar a toda verdad, que nos va a traer luz cuando entendamos tu palabra, cuando leamos tu palabra. Padre, permítenos leer tu palabra no con tanto preconcepción, Señor, no con tanta cosa que más bien lo que va a hacer es nublarnos el sentido normal de lo que tu palabra quiere expresarnos. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos de una noticia tan hermosa como saber que ya tu iglesia cuenta, Señor, con el Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad, ayúdanos a entender y danos, Padre, esa valentía con la que los apóstoles se levantaron a enfrentar esa turba, Señor, con tu palabra. Te damos a ti las gracias, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.